este algoritmo y vamos a ver qué es lo que nos separa finalmente el MRP. Bien, el MRP es un algoritmo, ¿cierto? Tal como lo dice, un algoritmo es una serie de pasos que uno sigue para poder obtener algún resultado y es el algoritmo semilla de muchos de los ERP que nosotros tenemos hoy, que uno tiene en las empresas. ¿Alguno conoce algún ERP? ¿O maneja algún ERP en su empresa? ¿Sí? El más conocido es SAP, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Entonces, cosa importante, el ERP sirvió como algoritmo semilla que nos permite a nosotros poder planificar, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que nos ha ido a planificar, pero se fue expandiendo, ¿cierto?, para poder planificar todos los recursos de la empresa y del MRP, que es el plan de requerimientos de materiales o el Material Planning. ¿Cómo? La sigla, bueno, pasado, o sea, ERP, que es el Enterprise Resource Planning, ¿ok? Que es como que ayuda a planificar todos los recursos de la empresa. Pero básicamente, ¿qué es lo que es el MRP? El MRP, o Plan de Requerimientos de Materiales, es una metodología para gestionar el inventario y planificar pedidos de partes y materiales con demanda dependiente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, fíjense y recordamos un poquito el primer día que estuve de esta maratón que hemos tenido este fin de semana. Bien, cuando el profesor Corona empezó el día viernes y hablamos de los productos de demanda dependiente y demanda independiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una empresa, ¿cierto?, que fabrica productos terminados, como por ejemplo este lápiz, ¿cierto? Vende este lápiz. Y este lápiz, para la empresa, cuando lo sale a vender al mercado, enfrenta una demanda independiente. No sé si se acuerdan. Demanda que enfrenta directamente al mercado. Bien. Pero, a su vez, este lápiz nosotros lo podemos dividir en una tapa, lo podemos dividir en una estructura central que contiene la tinta, una estructura, digamos, el cuerpo del lápiz y una tapita trasera, ¿cierto? A su vez, esta parte central nosotros también la podemos ir dividiendo en varias partes. Bien, todos estos elementos, en verdad, tienen una demanda dependiente, dependen de la demanda del lápiz final, ¿cierto? Y es más, nosotros para algunos productos podríamos decir que la demanda del lápiz, ¿ok?, depende de la demanda si ustedes van al líder de repente encuentran como no te venden el lápiz solo, sino que te lo venden como en un pack, donde tiene el lápiz rojo, el lápiz azul, el lápiz negro. ¿Bien? Entonces incluso lo podríamos ver así. Pero en verdad lo importante es que acá tenemos el lápiz, que es demanda independiente. Bien, demanda independiente y que tiene sus distintos componentes. Bien, que tienen demanda dependiente. Entonces, si nosotros logramos identificar que la demanda de todos estos componentes del lápiz, bien, van a depender de la demanda del producto final, entonces nosotros de alguna forma especial tenemos que planificar la producción o el requerimiento o la compra de todos estos componentes que están acá. ¿Bien? Y eso es básicamente lo que hace el MRP. Traduce de alguna forma indirecta, que lo vamos a ver ahora, de forma indirecta la demanda del producto final a la demanda de las distintas partes y piezas del lápiz. Bien, pero esta transformación no es directa, lo vamos a ver después, porque en verdad, cuando nosotros tenemos la demanda del lápiz, que es demanda independiente, en base a todo el recorrido que nosotros hemos tenido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Empezamos con pronósticos de demanda, donde nosotros pronosticamos la demanda de este producto. Después pasamos a inventario, donde nosotros vimos las distintas políticas de inventario y los costos de inventario. Acabamos de terminar el módulo de planificación de la producción, ¿bien? Donde nosotros igualamos oferta con demanda, pero no necesariamente con pura producción. ¿Ok? Es decir, si nosotros tenemos para un periodo de demanda 100 unidades de demanda de este lápiz,
nosotros no necesariamente vamos a salir a producir las 100 unidades, ¿verdad? Podemos producir, por ejemplo, 80 y 20 haberlas traído de inventario del periodo anterior. O podríamos, en vez de producir las 100 que me están demandando, yo podría no producir las 100, sino que haber producido 120, por ejemplo, dependiendo de lo que me entregó el plan de producción. ¿Bien? Entonces, de alguna forma, esta demanda independiente que yo logré forecastear pasó por un intermedio que es el plan de producción. ¿Bien? Eso se tangibiliza en una planificación de producción y después vamos a ver que eso va a ser data entrada para que yo poder capturar o hacer una suerte de planificación del requerimiento de los materiales que están aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Cuáles son las 3 preguntas básicas que nosotros vamos a responder con el plan de requerimiento de material? 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué? Bien, ¿qué es lo que vamos a planificar o qué es lo que nosotros necesitamos para poder producir este producto de lápiz? ¿Cierto? Que en este caso yo les dije que, por ejemplo, necesitamos una tapa, necesitamos esta tapita de atrás, necesitamos la estructura central con la lista, necesitamos la estructura del borde, ¿verdad? Entonces lo primero es identificar cuáles son estas partes que nosotros tenemos que salir a planificar para poder producir el lápiz. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un lápiz, vamos a necesitar producir tapas. Por ejemplo, lo voy a reducir. La tinta, digamos la estructura de tinta. Y necesitamos la estructura plástica que lo rodea. Por ejemplo. Bien, entonces como les dije, lo primero es, nos ayuda a responder cuáles son los componentes, qué componentes nosotros necesitamos para poder producir este lápiz, finalmente. ¿Okay? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuánto tenemos que salir a producir de este lápiz? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una demanda, y mi producto final es el lápiz, y me están demandando 200 unidades, por ejemplo en este mes estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Ojalá que yo, no sé, sea un poquito más mi demanda si vendo lápices, pero si me demandan 200 en el mes, entonces, ¿cuántas tapas tengo que salir a producir? ¿Hay inventario? Muy buena pregunta. Entonces, cambiemos la pregunta. Entonces mi demanda es 200. Si mi plan de producción me dice que tengo que salir a producir 200, entonces, ¿cuántas tapas tengo que salir a producir? ¿O cuántas tapas necesito para poder producir esas 200 unidades? Estoy produciendo un lápiz, 200, ¿verdad? Bien, estructura de tinta, 200 igual. Y estructura plástica, 200 igual. Muy bien, este ejemplo era un poco más sencillo. Diferente sería si mi producto terminado no fuera, digamos, el lápiz, sino que fuera, digamos, el pack de lápiz. Donde ahí cambiaría un poco porque yo tengo más de un lápiz por pack. ¿Bien? Pero en el ejemplo del lápiz, me demandan 200, yo necesito 200 tapas, 200 estructuras de tinta y 200 estructuras plásticas. ¿Bien? Entonces, no solamente el qué es lo que tengo que salir a producir, sino que el cuánto yo voy a necesitar para poder responder con ese plan de producción, con ese programa de producción que después lo vamos a ver. Y lo otro es cuándo se debe pedir o fabricar, cuándo lo voy a necesitar. ¿Ok? Porque si yo necesito 200 lápices, ¿bien? De aquí a 4 semanas, si necesito poder tener, para el plan de producción, el programa de producción me dice que necesitas salir a producir 200 lápices en 4 semanas, entonces, por ejemplo, ¿cuándo necesito yo las tapas? No sé, porque tiene que haber un proceso detrás en el cual yo no solamente tengo que fabricar las tapas, sino que, imagínate, si yo tengo todo esto separado, probablemente yo tenga uno de todos mis procesos productivos, sea pescar todo esto y juntarlo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y eso me tomará algún tiempo?
Probablemente sí. Entonces, si yo necesito 200 lápices en 4 semanas, probablemente yo no necesité las tapas, la estructura de tinta y la estructura plástica en 4 semanas más, sino que tal vez yo las necesito un poco antes, tal vez en 3 semanas más, para yo en una semana poder juntar esas dos, hacer este movimiento y juntar las 200 estructuras completas para poder generar los lápices. ¿Bien? Y si yo en 3 semanas más me di cuenta de que necesito todas estas cosas por separado, ¿cuándo yo voy a tener que empezar a producir las tapas? Por ejemplo, porque las tapas no vienen así, pues, me imagino que vienen con algún plástico y yo le hago algún proceso para poder dejarlas así. Entonces, si en 3 semanas más necesito las tapas para poder empezar a ajustar todo, entonces tal vez yo las tapas, estas, las voy a necesitar, digamos, empezar el proceso de producción de las tapas lo voy a necesitar en 2 semanas más, por ejemplo. ¿Ok? 2 semanas más. Bien. Y yo para poder producir las tapas necesito probablemente la materia prima para poder producir esto. ¿Bien? Y si la materia prima yo la mando a comprar a un proveedor externo y se demora 3 semanas en tenerlo, desde que yo se lo pido hasta que me lo entrega, entonces, ¿cuándo yo voy a necesitar esa materia prima? Si en 2 semanas más yo necesito poder tener estas tapas y la materia prima se demora 3 semanas, ¿cuándo me van a llegar? ¿Cuándo yo necesito pedir ese producto? Fíjate, en 4 semanas yo necesito tener esto, en 3 semanas necesito tener esta estructura. ¿Bien? Pero las tapas las necesito tener en 2 semanas más. ¿Bien? En 4 semanas necesito tener los lápices terminados. En 3 semanas necesito tener esta estructura para poder empezar a juntarlas. Bien, pero antes yo tengo que mandar a producir las tapas, eso lo dije que eran 2 semanas. Bien, pero la materia prima se demora 3 semanas. Yo estoy por ahora. ¿Cuándo yo necesito mandar a pedir el producto, la materia prima? En 2 semanas tengo que mandar a producir y se me demora 3 semanas. Hace 1 semana. Y si yo no tengo inventario para poder cubrir eso, yo sé ahora, o sea, ¿puedo producir esos 200 lápices en 4 semanas más? No, probablemente no. ¿Ok? Pero, eso yo me di cuenta porque hice esta estructura, digamos, este hiper resumen, digamos, de lo que es el algoritmo RP, porque esto es el algoritmo RP, básicamente lo que hicimos ahora, pero muy resumido. Pudimos correr este algoritmo, de alguna forma. ¿Cierto? Y nosotros, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? De que ese plan de producción o programa de producción que yo tenía para poder responder, digamos, para poder hacer 200 lápices no es factible hoy. ¿Okay? Porque una de las cosas que me dice es cuándo se debe mandar a pedir y o fabricar. ¿Bien? Eso es uno de los elementos que me entrega el MRP. Entonces, esos son los 3 elementos importantes o las 3 preguntas que responde el plan de requerimiento. ¿Bien? Entonces, bien, cosas importantes. Demanda dependiente. En la demanda dependiente, la cantidad requerida de un artículo o producto es el resultado directo de la necesidad de otro. ¿Bien? Como yo les dije acá, demanda independiente enfrenta, digamos, al mercado, y la demanda dependiente depende de esa demanda que está ahí. Pero no directamente de la demanda, sino que pasa antes por el programa de producción. Muy bien, porque de hecho, cuando pregunté eso, alguien me dijo, ¿tienes inventario? Bueno, de alguna forma yo tuve que haber respondido esa pregunta en el programa de producción, en el plan de producción, ¿no? Muy bien. Cualquier producto manufacturado a partir de uno o varios componentes recibe el nombre de elemento padre. Bien, entonces en este caso, este lápiz es el elemento padre de todos estos componentes que están acá. Bien, es como el componente que está arriba. Bien. Después vamos a ver el ejemplo y vamos a hacer toda esa explicación. Un elemento que es posible someter a una o varias operaciones para ser transformado o para llegar a formar parte de uno o más padres recibe el nombre de componente. Un componente puede tener varios padres diferentes en el mismo producto o en otro producto. Muy bien. Fíjense acá. Esto es una estructura esto se le llama un BOM, ¿cierto? Que es como la receta del producto, el Bill of Material. Después lo vamos a ver en detalle. Bien, pero esto básicamente es parecido a lo que hicimos acá, pero acá ya está escrito mucho más formalmente y tiene más información. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nosotros tenemos el producto padre A, bien, y para poder producir ese producto padre A, yo necesito 2 subcomponentes.
el producto B, o ¿cómo se le pusimos acá? El componente B y el componente C. ¿Bien? Muy bien. Después tiene un numerito al lado que después lo vamos a explicar. El número quiere decir de que para producir A necesito 2B. Exactamente. Muy bien. Como bien decía, ¿cuál es tu nombre, disculpa? Juan Carlos. Como decía Juan Carlos, este numerito que está acá al lado me indica cuántas componentes B necesito yo para producir una unidad del padre inmediatamente superior. ¿Ok? Vamos a ver cómo se propaga eso en el BOM. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía? Necesito 2 componentes B para producir una A, pero también necesito 3 componentes tipo C. ¿Ok? Entonces aquí voy desglosando el producto padre. Muy bien. Después el componente B, yo para poder producirlo necesito componente D y componente E. ¿Bien? Y el componente C necesito el componente E y el componente F. Y el componente F necesito el G y el D. Muy bien. Fíjense, el numerito que está entre medio es cuántas unidades yo necesito para producir el padre inmediatamente superior. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder producir una unidad de producto del padre B, necesito 2 unidades del componente D. ¿Bien? Y 3 unidades del componente E. En la práctica, si yo quiero producir una unidad del producto padre A, ¿cuántas unidades necesito del subcomponente D? 4. 4. ¿Por qué? Porque necesito 2 para producir un B, pero necesito 2B para un A, es decir, 2 por 2. ¿Bien? Muy bien. Acá podemos hacer el mismo ejercicio. ¿Cuántas componentes D? Ah, bueno, de hecho, una gran palabra pregunta. Después la vamos a resolver. ¿Qué? ¿Está? Muy bien. ¿Cuántos elementos G yo necesito para producir A? 1 para producir un F, 2F para un C y 3C para A. Es decir, 1 por 2 por 3, 6. Bien, para producir una. 6 elementos G, o sea, 6 componentes G para producir un producto padre A. Muy bien. La pregunta que les hice recién, en verdad, no son, yo les había dicho cuántos D necesito para una y me dijeron 2 por 3 por 2. 2 por 2. Perdón, 2 por 2, 4. Pero en verdad el D también viene por acá. Entonces necesito 4 más 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 más 4, 16. ¿Bien? Muy bien. Esa es un poco la información que nos entrega el bombo, el desglose o la receta del producto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que entrega esta información? Útil. Muy bien. Bien, como decía acá, un componente puede pertenecer a más de un padre. ¿Ok? Por ejemplo, el componente D pasa por, digamos, el padre inmediatamente superior es el B del D, pero también el D tiene como padre el F. ¿Ok? Entonces, y en verdad tiene sentido. Si yo estoy fabricando 3 lápices, estoy fabricando lápices y fabrico lápices azules, negros y rojos, bien, esta estructura central probablemente estén los 3 igual. ¿Ok? No así tal vez la tapa, porque la tapa voy a tener una tapa azul, una tapa negra y una tapa roja. ¿Ok? La tapa va a ser distinta. Muy bien. Pero hay elementos que se comparten y que pueden pertenecer a más de un padre, o pueden ser componentes de más de un padre. Muy bien. Entonces, eso respecto a la demanda de venta. Muy bien. Algunas ventajas de esto que nosotros vamos a implementar, que vamos a ver en detalle después cómo se hace, es algunas ventajas de la planeación de requerimientos materiales. El sistema MRP permite que las empresas reduzcan sus niveles de inventario, utilicen mejor su mano de obra y sus instalaciones y mejoren su servicio al cliente. Este es el fondo por qué nosotros estudiamos esta opción, porque se utiliza. Empresas de clase mundial han logrado incrementar las entregas a tiempo de un 70 a un 95%, disminuir las horas extras en un 50%, disminuir la escasez de componentes en un 80%, disminuir la mano de obra indirecta en un 24%. ¿Por qué creen ustedes que permite incrementar las entregas a tiempo? Un plan que sea capaz de decirme, incluso identificar con 4 semanas de anticipación
que yo no voy a ser capaz de entregar los 200 lápices en 4 semanas más? ¿Por qué creen que me puede ayudar eso a mí como programador de la producción o incluso del área de compras? Porque en el fondo te dice qué salir a comprar. En el fondo me dice qué salir a comprar y cuándo salir a comprarlo y cuándo mandar a producir cada una de estas estructuras. ¿Ok? Porque acá yo no solamente respondí cuándo tengo que mandar a producir el lápiz, sino que cuándo tengo que ensamblar todo el sistema, cuándo tengo que producir esto y también, como consecuencia, cuándo necesito la materia prima para poder producir la tapa, cuándo necesito la materia prima para producir la estructura central, cuándo necesito, cuánta materia prima necesito, cuánta tinta necesito para poder inyectar a esta estructura con la tinta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a mí me permite incrementar las entregas a tiempo de un 70 a un 95. Entonces, un número, pero más que el número, me interesa que se queden con que ayude a incrementar las entregas a tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me di cuenta de que no puedo entregar esas 200 unidades de lápices en 4 semanas más, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si ya estoy frito, no puedo, yo sé que no lo puedo producir porque tengo que haber comprado la materia prima hace 2 semanas, hace una semana. Reprogramo todo. ¿Ok? Reprogramo mi programa de producción. ¿Bien? O si tengo que mover algunas perillas, las puedo hacer, ¿cierto? De tal forma de poder incrementar mi entregaría. Muy bien, disminuir las horas extras en un 50%. Alguien por ahí me dijo subcontrato. ¿Sí? Muy bien, si no hubiera hecho esto, ¿cierto? Me pongo a producir, digo, ya voy a producir estas 200 unidades y me pongo a producir y claramente no estoy llegando. ¿Qué es lo que hago? ¿O cuál es una de las distintas salidas que yo puedo utilizar? Ocupar hora extra, ¿cierto? No alcanzo a llegar con la producción en la fecha correspondiente, no lo logré prever antes, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Estreso el sistema, genero horas extra, o salgo a subcontratar, por ejemplo. ¿Bien? Pero si yo me planifico bien, si hago bien la planificación, ¿para qué voy a incurrir en esos sobrecostos? Si tal vez me alcanza con mi propia producción. Que incluso yo planifiqué, acuérdense, el plan de producción ya me dijo cuánto yo subcontratación necesitaba. Cuántas horas extras necesitaba, por ejemplo. Entonces yo tengo un presupuesto para eso. ¿Bien? Entonces me tengo que mover en base a ese presupuesto. ¿Bien? Y yo, en parte, para poder respetarlo, necesito poder yo planificar y no generar problemas, digamos, al final de la entrega. O sea, lo que pasa es que si tú ya tienes un plan de producción, entendería yo, con el presupuesto ya aprobado, la respuesta lógica ahí es que no puedo cumplir. Porque voy a necesitar un nuevo plan para poder cumplir el nuevo requerimiento. Muy bien. En parte sí, en parte no tan así. ¿Ok? Porque acuérdate que el plan de producción, más que decirte, acuérdense que por ejemplo el plan de producción te dice cuánto tú tienes que producir, cuánto es el costo de producir durante un mes. ¿Cierto? Pero falta un paso ahí. Porque tú, al programador de la producción, a la persona que te dice cuánto tú vas a producir en cada línea de fabricación, tú no le puedes decir, oye, al mes prodúceme 200. Porque, ok, está bien, como a nivel macro, pero después a la hora de ejecutar esta cuestión, ok, ya, pero hoy día lunes, ¿cuántos lápices tiro por esta... ¿Cuántas papas fritas tiro por la PC21, por ejemplo? En mi caso, no sé. Entonces falta un paso intermedio. El plan de producción, que lo vamos a ver después, el plan de producción, tú lo tienes que bajar a un programa de producción, que es el que tangibiliza y operativiza la planificación del plan de la producción, que es más que nada un número en términos de presupuesto y te da los lineamientos generales, pero eso después hay que bajarlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo en el mes tenía que, o en el siguiente mes yo tenía que producir 200. Y yo lo que hice fue, mes 1, mes 2, mes 3. ¿Bien? Y yo dije, mira, tú en el trimestre tenés que producir 200. Y yo dije, ya, perfecto, lo voy a bajar y voy a decir el mes 1, el mes siguiente, dentro de este horizonte temporal de 4 semanas, yo voy a hacer los 200 aquí, por ejemplo. ¿Ok? Pero diré eso y no es factible. Problema. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Podría reprogramar. Podría hacer 100 acá y 100 acá, por ejemplo.
sigo cumpliendo el plan de producción de 200, pero ahora lo programo en el tiempo, lo operativizo de manera distinta. Esto yo lo puedo llevar a semanas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se entiende o...? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, por eso yo les decía que el plan de producción, claro, hay que operativizarlo antes, y eso es lo que yo voy a... que eso lo operativizo como con un programa de producción, se llama programa de producción. Bien, y eso es lo que yo voy a pasar por un filtro, que es el MRP, y ver si ese programa de producción es factible o no. La tangibilización. ¿Sí? Tiene que ver, por ejemplo, ver en cuáles dos etapas en nuestro cuello de botella. Por ejemplo, podemos hacer que dos transemos, pero uno sea más lento que el otro. Por ejemplo, en todo, hagamos 200 lo que corresponde, pero una hace 180, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tampoco aumentando horas extra, tampoco voy a llegar porque ya mi capacidad de tiño no va a mejorar. Por ejemplo, también puede pasar eso. Habría que partir por ahí primero, antes de empezar a ver el plan o la programación de mantención. O sea, lo que pasa es que todo eso que tú me dijiste, yo lo tengo en cuenta a la hora de bajar la programación de la producción. Porque si tú de inmediatamente te diste cuenta de que alguno de las que tú no eres capaz de hacer más de 100, por ejemplo, unidades por, bueno, acá en mes no me gusta, porque está muy largo. Hagámoslo por semana. Si tú sabes que no eres capaz de hacer más de 100 unidades por semana, ¿cierto? Entonces, tú no puedes hacer esto al tiro. ¿Ok? Es una restricción que tiene al momento de programar la producción. Entonces tú inmediatamente dices, tengo que hacer 200, hago 100 acá y hago 100 acá. O, tal vez ni siquiera eso. Tal vez puedo hacer 50 acá, 50 acá, y 50 acá y 100 acá. Es otra posibilidad. ¿Ok? Pero lo que tú me dijiste, según, por lo que yo entendí, es una restricción operativa de tu planta. ¿Ok? Y eso tú lo tienes que tener en consideración al momento de poder hacer el programa de producción. Eso era lo que tú me preguntaste, ¿no? Sí, para no tener, por ejemplo, material como en curso esperando para entrar al proceso. Para no sobreestoquearme como en medio del proceso. Por ejemplo, empezar a fabricar tapa y al final acumulo un stock vital que va a crear un costo, pero es porque tengo la capacidad de hacerlo. Ya, muy bien. Eso es lo que tú me dijiste es parte de programar la producción. ¿Qué producto yo tiro en qué línea? ¿Ok? En base a las capacidades que tengo de línea, en base a la disponibilidad de líneas que tengo, en base a qué productos puedo hacer en cada línea, etc. Entonces, todo eso que tú me dijiste es un paso previo, es al momento de generar la programación de la producción. ¿Bien? Y después, en la programación de la producción del producto terminado, es lo que yo, de alguna forma, va a ser un dato de entrada para el MRP, para yo poder generar toda la planificación de lo que yo necesito de todos estos subcomponentes que están detrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite el MRP? Incrementar la entrega a tiempo, disminuir las horas extras, disminuir la escasez de componentes. Ya nos dimos cuenta en el fondo de que si nosotros hubiésemos hecho bien este plan, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta de que me faltaba material para poder hacer las tapas, ¿ok? Si yo esta cuestión la hago bien, periodo por periodo, entonces yo en algún momento voy a lograr evitar que se me genere la escasez de tapas. ¿Bien? Y mi departamento de compra va a saber exactamente cuándo tiene que salir a comprar y cuánto tiene que salir a comprar. ¿Bien? Entonces, disminuir la escasez de componentes o de materias primas. Disminuir la mano de obra indirecta porque, por ejemplo, lo mismo, si yo me atraso por ejemplo, en la entrega final y después tengo que, no logré hacer un plan de despacho, digamos, en el tiempo y yo acumulo producción al final del periodo y yo estoy comprometido a entregarla, ¿qué es lo que voy a tener que salir a hacer? Estresar nuestro sistema logístico, salir a subcontratar, por ejemplo, camiones, salir a subcontratar choferes, ¿cierto? Para poder entregar, digamos, todos estos productos. Bien, si yo no tengo por qué estresar, ¿sabes? Si yo no estreso la logística al final de la entrega del producto y lo hago todo de manera armónica, por así decirlo, entonces también puedo disminuir la mano de obra indirecta. Bien, esas son algunas de las ventajas que me entrega una buena planificación de requerimientos de material. Bien, muy bien. Estos éxitos se deben a tres ventajas de la planificación de requerimientos materiales. Primero, el sistema de MRP calcula la demanda dependiente de los componentes de los programas de producción de sus elementos padres
por lo cual proporciona un pronóstico más acertado de los requerimientos de sus componentes. Muy bien, acá ya lo vimos. Es decir, en base al programa de producción nosotros podemos saber cuánto es lo que voy a yo necesitar de cada uno de estos subcomponentes. ¿Bien? Entonces yo puedo saber un pronóstico más acertado de los requerimientos de los componentes que, valga la redundancia, componen el producto terminado. Permite usar la información de los programas correspondientes a elementos padres para identificar fechas en las cuales es posible que los componentes no estén disponibles a causa de escasez en términos de capacidad, retraso de proveedores y por otros motivos. Bien, el ejemplo que les di al principio, yo ya logré detectar de que me faltaba la materia prima. ¿Okay? Entonces, si yo lo hago esto bien, puedo evitar la escasez de disponibilidad de producto. ¿Bien? Y no solamente, ojo, no solamente la materia prima, sino que yo también puedo detectar, por ejemplo, si en alguna parte del proceso productivo a mí me falta la estructura de tinta, pero como estructura. ¿Okay? Yo puedo determinar que no voy a llegar porque no alcanzo a ensamblar esto. Tal vez tenga la materia prima, pero no alcanzo a ensamblar en la estructura de tinta, por ejemplo. O producirla, en verdad, más que ensamblarla, producirla. ¿Ok? También yo puedo detectar eso. Cada vez que se produce un cambio en los programas de producción de los elementos padres, los sistemas MRP actualizan información automáticamente, o sea, actualizan automáticamente la demanda y los programas de reabastecimiento de los componentes. Muy bien. Nos vamos a dar cuenta después, cuando veamos el algoritmo, de que este algoritmo es totalmente determinístico. ¿Ok? La gracia es que está todo automatizado y en teoría se ejecuta rápido, pero no es robusto. Es decir, si yo estoy bajo el supuesto, por ejemplo, supongamos que hice la programación, estoy súper bien con los tiempos, planifiqué que en tal fecha me tiene que llegar la materia prima y resulta que no me llegó. O sea, el proveedor se atrasó una semana. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Correr nuevamente el MRP. ¿Bien? Pero con la nueva información que yo tengo disponible. Porque no es determinístico. Perdón, no es estocástico, es totalmente determinístico. Yo sumo como verdad toda la información que yo tengo. Yo sumo un lead time de entrega de X semanas, por ejemplo. Si después se atrasa, cambiaron las condiciones, tengo que volver a ejecutar el MRP. ¿Bien? La gracia es que es rápido ejecutar. Pero, entonces si hay cambios en los programas de producción de los elementos padres, también, bueno, si es que yo no solamente tengo atraso, sino que reprogramo toda la producción por algún motivo X, ¿bien? También puedo correr el MRP nuevamente y me va a entregar toda la información hacia atrás. ¿Ok? Cuando yo necesito salir a comprar la tinta, cuándo tengo que salir a comprar los plásticos para las tapas, cuándo tengo que ensamblar la estructura, cuándo tengo que ensamblar toda la estructura final, por ejemplo. Bien, entonces eso es una de las ventajas que tiene, que me permite, digamos, generar, o sea, actualizarlo mediante cambios que yo veo en las condiciones. Muy bien, y ahora vamos a los datos de entrada del MRP. Hay tres entradas principales en la lógica del MRP. Bien, por un lado, súper importante, necesito la receta del producto. Si yo no tengo la receta del producto, no tengo mucho que hacer. ¿Okay? Necesito saber cómo se compone el producto, de qué elementos se compone, de la manera más desglosada y con todos sus pasos intermedios. ¿Okay? Porque todos sus pasos intermedios son importantes. Yo, de alguna forma, necesito yo saber que hay un paso que incluye el hecho de juntar todo y que se demora más o menos una semana. El paso a paso del ensamble. El paso a paso de ensamble y el paso a paso de los componentes y los componentes que hacen cada ensamble. ¿Ok? Muy bien. Entonces necesito la receta. Por un lado, ¿cómo hago el producto? ¿Bien? Y eso me permite incluso desglosar hasta nivel de materia prima, lo cual es un input fantástico para el departamento de compra. ¿Ok? Muy bien. Segundo, eso es lo primero que necesito. Básico, la receta del producto. Segundo, los programas maestros de producción. ¿Qué productos necesito hacer y cuándo? ¿Ok? En el fondo, necesito yo poder bajar esta planificación de la producción y operativizarla. Y ese va a ser el dato de entrada para el MRP. Una de las cosas que yo he observado en las veces que he dictado este ramo, en los alumnos, es que se genera cierta confusión
cuando se habla de demanda dependiente, ¿bien? Que fue lo que tocamos recién. Mi dato de entrada para poder generar esto no es la demanda final del lápiz. No es la demanda final del lápiz. Es el programa de producción. ¿Ok? Por lo mismo que yo les dije, yo puedo tener una demanda de 100, pero no necesariamente producir 100. Yo podría haber producido 0, o podría haber producido 50, 80 o 120 para acumular inventario para el siguiente periodo. ¿Bien? Pero no dependo directamente de la demanda, sino que el paso intermedio, que es el programa de producción. Ese va a ser el input. Y el programa de producción me va a decir, ok, en 4 semanas tenéis que mandar a producir 200 unidades de lápices. Ah, perfecto, 200 unidades de lápices. No me cuestiono si esa es la demanda o no. Eso es lo que yo tengo que salir a responder, digamos, el programa de producción. Bien. Tercero, base de datos con los registros de inventario. ¿Qué hay en el inventario? ¿Qué es lo que se está ordenando? ¿Qué es lo que viene en camino? Lo que viene del agua, lo que viene caminando. Bien. Por supuesto. ¿Sí? Sí, en mi experiencia, yo creo que el input más complicado, uno de los inputs más complicados de los MRP es justamente el registro de inventario. El registro de inventario de materias primas no hay problema. Sabemos lo que entra y lo que sale. Tenemos la contabilidad. El producto terminado no es un problema. Sabemos lo que entra y lo que sale a la bodega. No hay problema. El problema es llevar la contabilidad de lo que se está haciendo en planta. Ese es el gran problema. Sí, se registra la contabilidad de lo que quedó producido en planta, se hace por turno. El MRP no lo puedo tirar o no lo puedo correr, el algoritmo, estoy limitado al turno. ¿Okay? Y es más, cuando se registra realmente la producción. Pero si yo llevo un registro online de lo que se está produciendo en planta, yo después el MRP lo puedo tirar cuando quiera con absoluta certeza, de por lo menos lo que está siendo producido. Es decir, aquellas empresas que no tienen monitoreo online de lo que se está produciendo dentro de la planta de producción, sus MRP van a ser defectuosos por definición. Hay una ventana en la que yo estoy ciego. Está la caja negra de la planta de producción. Está bien, yo sé que a la planta de producción le metí tantas materias primas. Bien, yo sé que tengo esperado que salga tanto producto terminado porque está en la orden de producción en la OP, perdón. Pero en verdad lo que está pasando en el momento es una caja negra. Perfectamente me puede, no sé, fallar una máquina y yo espero que recibir tanto producto terminado y en verdad no va a salir. ¿Ok? O se me estropeó alguna materia prima en el proceso de producción. Entonces, lo que está pasando en la planta, yo es una caja negra y estoy ciego. ¿Ok? Por lo general, estoy ciego. ¿Bien? Eso, y eso de repente complica la generación de los MRP, porque no sé exactamente cuánto tengo. ¿Okay? Y ya vieron que, bueno, no he visto el algoritmo completo, pero en verdad necesito toda esa información. Bueno, ¿qué es lo que está acá? De hecho, es con lo que quería mencionar ahora. Es básico, yo para poder planificar cuánto tengo que salir a hacer, por ejemplo, de cada una de estas cosas, lo mínimo que necesito saber es cuánto tengo. ¿Ok? Y cuánto es lo que yo mandé a comprar y que supuestamente me va a llegar en qué semana. ¿Ok? Es evidente con las materias primas. Bien, si yo no sé, o sea, necesito saber cuánta materia prima yo tengo para poder producir todo lo que yo tengo que hacer. Yo necesito saber cuántos kilos de film